Buenas tardes, gente que ve todos los videos de este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que he estudiado un poco últimamente. Es acerca del papel histórico a nivel universal que tiene la Constitución de 1917. Muchas veces se nos ha dicho que la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX. Y después viene la Revolución Rusa, eh, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que ambas constituciones, ambas revoluciones primero, estuvieron insertas en un papel de reacción contra el orden liberal. Con la Primera Guerra Mundial, en Europa se cataliza la destrucción del orden liberal, al menos del orden liberal en un sentido fundamentalista. Aunque por otro lado, también caen ciertos resabios del antiguo régimen. Entonces no es tan simple la cuestión de decir que cayó el liberalismo en Europa gracias a la Primera Guerra Mundial. Porque hay que recordar que prácticamente las monarquías quedan borradas de Europa con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro se disuelve. Alemania se convierte en una república. Y Rusia, por supuesto, acaba con el zarismo y adopta un régimen socialista, el primer régimen socialista de la historia. Aquí en México, pues tuvimos un suceso mucho menos glorioso, mucho menos importante a escala universal en comparación con lo que ocurría en la Unión Soviética, que tuvo una insubordinación fundante. Rusia se refundó como país, se transformó en la Unión Soviética y se convirtió en la potencia retadora del siglo XX, la potencia retadora ante Estados Unidos. En México, pues no ocurre esto. México sigue sin ser un imperio que rete a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos, para salvaguardar su seguridad nacional, o al menos así es como lo ven ellos, pues no va a permitir, en la medida de lo posible, que México se desarrolle y llegue a ser una gran potencia. Que bueno, México tiene un papel importante en la economía global, pero pues no se compara su influencia con la que tuvo la Unión Soviética o con la que tiene China. En México, pues lamentablemente tuvimos una chispa encendida por un cacique coahuilense llamado Francisco I. Madero, que nos lo venden como el gran héroe de la historia mexicana, uno de los grandes héroes. La verdad, yo diría que Francisco I. Madero no tiene gran mérito. Era, era un hombre que demostró su completa incapacidad al terminar el primer episodio de la Revolución Mexicana. Porque hay que recordar que la Revolución Mexicana está compuesta por una serie de luchas entre distintos caudillos militares que tienen un conflicto entre ellos. Primero, durante la dictadura de Porfirio Díaz, se terminó de imponer el capitalismo en México, de crear el capitalismo en México. Porque el capitalismo, hay que recordar, no es un orden espontáneo. Requiere de un diseño institucional que permita la funcionalidad de un régimen de mercado. Florecieron distintas formas de disidencia contra el, el liberalismo fundamentalista que se aplicaba en el país. Están las célebres
huelgas de Río Blanco y de Cananea, que cuando uno las estudia un poco, se da cuenta de que las instituciones en aquel momento son muy distintas de las que tenemos hoy en día. Por decirles, lo que ocurría en Veracruz era que el contrato que tenían con los patrones los llegaba incluso a prohibir de recibir cierto tipo de visitas, como los miembros del partido de los hermanos Magón. Y tenían además jornadas horrorosas. Me parece que la huelga correspondiente luchaba contra una jornada de 14 horas al día. Entonces se gesta cierta incomodidad, cierta molestia, y no cierta, realmente muy significativa, contra Porfirio Díaz, que por un lado era antidemocrático, y también por otro lado el liberalismo fundamentalista que aplicaba la dictadura. Una dictadura que por supuesto trajo desarrollo al país, pero pues no muy distinto a como ocurrió con el neoliberalismo, lo hacía a costa de la vida. Y el capitalismo siempre ha sido eso, es el desarrollo a costa de la vida humana. Entonces ocurre este conflicto. Primero Madero promueve levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Francisco I. Madero llega a ser presidente. Lo traiciona a Victoriano Huerta. Contra Victoriano Huerta se levantan diversos líderes como Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Y en 1916 comienzan un proceso para reconstituir al país. Este esfuerzo pues fue liderado por Venustiano Carranza. Y muchas veces se tiene esta noción errónea de que Venustiano Carranza era socialista, que la Constitución de 1917 fue una constitución así también socialista y que ha sido el causante de que México sea intervencionista, e incluso erróneamente se ha llegado a decir que México fue socialista. Que bueno, un poco de verdad hay ahí, pero están esencialmente equivocados. Estas críticas no son nuevas. Estas críticas se planteaban desde aquel entonces, en donde los liberales más fundamentalistas no entendían la importancia de tener una ley con orientación social, es decir, una ley que limitara a los intereses privados para que esos mismos intereses privados pudieran florecer. Porque si tratas de tener alguna estupidez como el anarcocapitalismo, pues la gente no lo va a tolerar. Eso nos lo enseña Karl Polanyi en La Gran Transformación, y no me voy a cansar de decirlo. Ese libro es el manual para destruir a cualquier libertarado de ahí de internet. Esta gente, por ejemplo, este constitucionalista que se llamaba Emilio Rabasa. Este hombre, pues básicamente se llegaba a referir a los que adquirían corrientes sociales o socialistas en su pensamiento como descamisados. Pues esta forma de ver las cosas tan maniquea y tan visceral exhibe la ignorancia y la incomprensión, así también como la necedad de muchos liberales en su momento, y que continúa existiendo. México es un ejemplo para el mundo en cierto sentido, porque fue el país donde
más tempranamente y de forma tan explícita, la sociedad reaccionó en contra del capitalismo más liberal, del capitalismo más primitivo, más salvaje. Las sociedades siempre se han tratado de proteger de los efectos destructivos del mercado. Como decía Marx, el libre mercado es destructivo, el proteccionismo es conservador. El capitalismo ha destruido todo lo sagrado, todo eso lo ha profanado. Y los liberales pues no se daban cuenta de eso. Y ni se han dado cuenta y ni se van a dar cuenta jamás. Jamás lo van a entender. Jamás lo van a querer aceptar. Entonces, repito, México fue un ejemplo en ese sentido. En el sentido de que puso la primera constitución de orientación social en el mundo. Lamentablemente, pues fue una constitución que al final de cuentas seguía siendo liberal y promovía el desarrollo por medio del capitalismo. Se le pueden criticar un montón de cosas. Se puede decir que es positivista, se puede decir que tiene mucha orientación social, que protege mucho a los trabajadores, que son críticas acertadas, pero no por eso se puede decir que México fue socialista, que los constituyentes siquiera eran socialistas, que si bien podían estar contagiados del espíritu de la época, en realidad jamás se salieron de la caja liberal. Es liberalismo igualitario lo que inspira a estas personas. Cuando Carranza habla en sus intervenciones en el Congreso Constituyente, no cita a Marx, no cita a Engels, no cita a Lenin, no cita a Plejánov. ¿A quién cita? A Tocqueville. A Tocqueville. Y todavía hay gente que dice que la Constitución de 1917 es iliberal, socialista. No es iliberal. Y socialista no es en el sentido de que trate de implantar una dictadura del proletariado. Es socialista en el sentido de que tiene una orientación social. Es socialista. Pero es seísta en itálicas. Todo el socialismo en itálicas. Porque cuando se puede decir que la Constitución es socialista, solo se puede hablar de que es socialista en el sentido de que es una Constitución que se orienta a proteger a la sociedad de la vorágine del mercado. Y por supuesto, eso no implica un cambio de modelo. México ha sido y sigue siendo capitalista. Eso no lo cambió ni Lázaro Cárdenas, aunque él sí lo quiso. Mucho menos lo ha cambiado Andrés Manuel. Y como conclusiones podemos agregar que lamentablemente la Constitución de 1917 fue un proyecto de izquierda indefinida, que fue incapaz, como no podía ser de otra manera, de imponer un sistema alternativo de organización económica o social. No podía haber sido de otra manera porque no tenían las ideas adecuadas. Eran liberales igualitarios, izquierdistas indefinidos, lamentablemente, los que dominaron el Congreso Constituyente para nuestra Carta Magna todavía vigente. El ejemplo de lo distinto lo tenemos claramente en la Unión Soviética, que fue capaz de incluso llegar a ser la segunda potencia más importante del planeta. Y en México, lamentablemente, gracias a la hegemonía liberal, anglófila, estadounidense, pues no hemos tenido el desarrollo que podríamos alcanzar, de no ser pues por todas esas malas influencias que siguen teniendo los opinólogos aquí en México, como de Leo Zuckerman, que anda diciendo que Javier Milei pues estuvo bien como el candidato elegido
del pueblo argentino para ser presidente, o de Pablito Magluf, que pues no da una, el pobre es periodista, no sabe nada de lo que habla, de lo que tuitea. Y pues de un montón, digamos Krause, Woldenberg, un montón de personas que tienen unas ideas todas sacadas del mismo guión. Parecen clonados.